Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que dos cargas iguales de 10 elevado a menos 5 coulombios se encuentran en el vacío, fijadas en los puntos como podemos ver 0, 0 y 0, 3. Nos piden calcular el campo en el punto 4, 0 y también el potencial electrostático. A continuación nos dicen que si abandonáramos otra carga puntual de más 10 elevado a menos 7 coulombios en el punto 4, 0, que establezcamos cómo se movería. Bien. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que para poder calcular el campo, que es una magnitud vectorial, pues vamos a hacer uso del principio de superposición, de forma que el campo generado en el punto 4, 0 va a ser la suma de los campos generados por la carga 1 y por la carga 2, y para poder calcular las cargas lo que debemos de tener claro es que al ser magnitudes vectoriales tendremos que conocer pues las proyecciones del campo sobre cada uno de los ejes para poderlo sumar. De esta forma, lo que debemos de recordar es que cuando una carga positiva genera un campo en un punto, este se aleja de la carga, puesto que el campo se define como la fuerza partido la unidad de carga positiva. Al ser las dos cargas positivas, pues esta es la razón por la cual se alejaría. De la misma forma ocurriría con la carga número 2. Fijaros que la carga 1 genera un campo en el punto 4, 0 que coincide con el eje de coordenadas, sin embargo el campo generado por la carga 2 va a tener componentes tanto en el eje X como en el eje Y. El campo total será la suma de los dos. De esta forma, esto es lo que nosotros tendremos que hacer, es conocer el valor del campo para cada una de las cargas en función de sus correspondientes ejes cartesianos. Así, lo primero que hacemos es calcular el módulo de la carga 1, teniendo en cuenta la constante electrostática, el valor de la carga y la distancia en la que se encuentra. En este caso el proceso es muy sencillo, puesto que se encuentra a 4 unidades de ese punto. Y por tanto, cuando hacemos nosotros los cálculos, tenemos que el módulo del campo en ese punto es de 5.625 Newton por coulombio. Como hemos dicho, necesitamos conocer las proyecciones del campo sobre cada uno de los ejes y en este caso, pues al solo tener componente en el eje X, la componente en el eje Y se nos anulará. Consideramos las dos positivas, puesto que va en el sentido del eje X positivo y nada, en este caso tendríamos el coseno de 0 y el seno de 0, que es el que hace que se nos anule, no tiene más. Diferente es lo que va a ocurrir con el campo generado por la carga 2, que aquí sí va a tener dos componentes. En primer lugar, como siempre, calculamos el módulo. La parte más complicada es determinar la distancia y teniendo en cuenta el vector posición, que es lo que lo vamos a hacer. Fijaros que lo que nosotros vamos a hacer es punto final menos punto inicial para calcular la distancia. Fijaros que tenemos 4 unidades en el eje de las X y 3 unidades en el eje de la Y, pero a la hora de calcular lo que nosotros hacemos es resolver por Pitágoras, ¿vale? Y cuando nosotros calculamos el campo 2, pues tenemos un valor de 3.600 Newton por coulombio, es el que genera el campo, es el que genera la carga 2 en el punto 4, 0. Para establecer las proyecciones, el campo en función del eje X y el eje Y, necesitamos conocer, como hemos dicho, sus proyecciones. En este caso tendrá componentes en los dos ejes de coordenadas y es importante los signos. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es desdoblar este campo en función de sus dos coordenadas y fijaros como ahora en el eje X sería positivo, mientras que en el eje Y sería negativo. Esta es la razón. Por tanto, ¿cómo calculamos la componente X? Pues será el módulo del campo por el coseno del ángulo que se forma. En este caso, vale, para calcular el ángulo nosotros nos vamos a ayudar de las coordenadas del vector posición. Fijaros que el campo generado por la carga 2 es exactamente igual en dirección al vector del vector posición. Eso es la razón por la cual nosotros cogemos las dos coordenadas, ¿vale? Para que hemos utilizado para determinar la distancia.
Y fijaros que cuando nosotros tenemos en cuenta el cateto opuesto, que coincidiría en este caso con el eje de la Y, que sería el valor 3, y lo dividimos entre el cateto contiguo, que sería el valor 4, pues nos permite obtener el ángulo que tenemos aquí, que es de 36,87. A partir de ese momento, pues nada, lo único que nosotros tendremos que hacer es la operación completa. Tendremos aquí las dos componentes del vector campo generado por la carga 2. Vemos que una es positiva y otra es negativa, y ahora la sumamos con las del campo 1. De esta forma es como nosotros obtenemos el vector campo generado por las dos cargas. Cuando necesitamos calcular el potencial en un punto, también usamos el principio de superposición. Pero aquí recordamos que la diferencia está en que el potencial es un escalar, que sí tendremos que gastar mucho cuidado con el valor de las cargas y tener en cuenta otra vez las distancias, pero las distancias ya las hemos calculado en el primer apartado, con lo cual el proceso va a ser muy sencillo. El potencial en ese punto es de 4,05 por 10 elevado a 4 voltios. Y finalmente, pues lo que nos piden es que determinemos hacia dónde se movería si colocáramos una carga nosotros positiva en este punto, ¿vale? Y lo que tenemos que recordar es la relación que existía entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico y la carga sobre la cual queremos actuar. Fijaros que como esta carga también es positiva, pues el vector fuerza va a coincidir con la misma dirección y sentido, que además nos va a indicar hacia dónde va a terminar moviéndose esa carga que colocásemos en ese punto.